En más de América Latina, hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, muy cercano al mandatario Nicolás Maduro, decretó en desacato al Poder Legislativo, al Congreso, y en términos prácticos desapareció la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora a Nicolás Maduro. La crítica situación fue analizada hoy mismo por la Organización de Estados Americanos en Washington, mientras el mandatario denunciaba injerencia internacional en los asuntos internos de su país. Pero para entender si hubo o no un autogolpe de Estado y para sobre todo ver las causas de esta medida, te invito a ver el siguiente trabajo del internacionalista Juan Ernesto Trejo. El fin de semana empezó con una convulsa Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia invalidó todas las acciones legislativas de la Asamblea Nacional, tomó sus funciones y extendió a Nicolás Maduro competencias jurídicas, económicas, penales y administrativas. Esta medida prácticamente terminó con la división de poderes, pues el Poder Ejecutivo controla prácticamente al Poder Judicial, según la oposición. La Asamblea, integrada por una mayoría opositora, acusó al entonces Tribunal Superior de golpe de Estado, llevando nuevamente a la crisis política venezolana al primer lugar de Trending Topics mundial. Sin embargo, casi 3 días después, y ante la lluvia de críticas desde el extranjero, el tribunal, cuyos 7 jueces están controlados por el régimen de Maduro, se vio obligado por el mismo presidente venezolano a corregir sus sentencias. De acuerdo con juristas venezolanos, la medida tomada por el Poder Judicial violaba el artículo 200 de la Constitución, según el cual la Asamblea es inmune. Dicho artículo busca proteger la representación ciudadana. La inmunidad de los diputados es necesaria para preservar el pluralismo y los contrapesos entre los poderes. Un factor importante para el fracaso de la medida fue la fiscal general de Venezuela, considerada por la oposición oficialista. Fue la primera funcionaria de alto rango en mostrar preocupación por las sentencias del tribunal venezolano. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. La reversa a la decisión del tribunal tuvo otra vía de presión, la ausencia del apoyo militar. El ejército permaneció en silencio todo el fin de semana. El autogolpe fue orquestado por Maduro, luego de 5 meses de enfrentar a una asamblea decidida a realizar un referéndum revocatorio de su mandato, según la misma oposición en el legislativo. Algunos países como Perú, México, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea se declararon preocupados por la situación en Venezuela, debido a las sentencias de su Tribunal Supremo. Maduro, por su parte, repudió las muestras de solidaridad internacional para el legislativo venezolano, que pedían restablecer la democracia. En el mundo entero, la derecha esgrime que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional. La derecha que quiere apoderarse de las riquezas de Venezuela, que quiere ver de rodillas y dominado este país. En Venezuela, la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional. Este martes, los magistrados del tribunal comenzarán por un proceso de remoción de sus cargos por parte de la Asamblea Nacional, a pesar de que la oposición no cuenta con la mayoría necesaria para destituirlos. Los 112 diputados de oposición, elegidos por los más de 14 millones de venezolanos, el 47% de la población, fueron electos en diciembre de 2015, cuando la crisis venezolana vivía sus primeros momentos graves. A partir de la elección, los parlamentarios promovieron el referéndum contra Maduro. Venezuela ya enfrentaba entonces un deterioro en su calidad de vida, desabasto de artículos de consumo básico y el abuso del poder del Ejecutivo en casi cualquier ámbito de la vida política de Venezuela, según líderes de la oposición. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo. El Fondo Monetario Internacional quiere arrodillarlo. Y hoy en una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en Washington,
Hubo un terremoto político por causa de la crisis en Venezuela. Ahí apareció la canciller de Argentina, Susana Malcorra, quien llegó a leer una declaratoria del Mercosur, una declaratoria conjunta de esta organización de donde fue suspendida Venezuela recientemente, para decir que llamaban al diálogo. Y en una conferencia de prensa, la canciller argentina mencionó la palabra hay que tutelar a Venezuela. El representante de Venezuela en la OEA lanzó duros señalamientos en contra de la canciller argentina y duros señalamientos también en contra del presidente interino, el representante de Honduras, quien estaba supliendo en su cargo al representante de Bolivia. El tema de Venezuela va a seguir siendo analizado en esa organización a lo largo de la semana.